Llevo años reuniendo archivos que el mundo prefirió enterrar. Me llaman el archivista. Este es uno de esos archivos y prueba algo que muy pocos conocen, que un hombre vivió 36 años escondido, dejando que el mundo entero lo creyera muerto, para escapar de la venganza de sus enemigos. Pero antes de esconderse para siempre, había hecho algo que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Para entender cómo terminó escondido, tenemos que volver a 1941. En 1941, un hombre de 29 años se presentó 3 veces en la Embajada Británica en Madrid, ofreciéndose como espía. Las 3 veces lo rechazaron, así que hizo algo que ningún manual de espionaje recomendaría. Se ofreció a los nazis. Su nombre era Juan Pujol García, y estaba a punto de convertirse, sin entrenamiento militar, sin dinero y sin haber pisado jamás suelo inglés, en el espía más importante de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia real del hombre que engañó a Hitler desde una habitación de hotel en Lisboa. Pujol había nacido en Barcelona en 1912. Antes de la guerra, fue soldado, granjero de gallinas y dueño de varios negocios que fracasaron uno tras otro. Nada en su vida sugería que algún día sería condecorado por Adolf Hitler en persona. Durante la Guerra Civil Española, presenció de cerca la brutalidad de ambos bandos y desarrolló un odio profundo hacia el fascismo y el totalitarismo. Ese odio sería, sin que él lo supiera todavía, el arma más letal que usaría contra los nazis. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, decidió que quería hacer algo por la humanidad. Se presentó ante los británicos ofreciéndose como agente. Lo rechazaron. Insistió una segunda vez. Lo rechazaron de nuevo. Lo intentó una tercera vez. La respuesta fue la misma. Sin desanimarse, Pujol tomó una decisión audaz. Si los británicos no lo querían como espía, se convertiría en espía alemán y luego se ofrecería a los británicos como agente doble. Se presentó ante la inteligencia alemana, la Abwehr, fingiendo ser un funcionario español fanáticamente pro-nazi. Los alemanes le creyeron, le dieron el nombre en clave Arabel y la instrucción de viajar a Inglaterra para reclutar una red de espías. Pujol nunca fue a Inglaterra. En cambio, se instaló en Lisboa, Portugal, con un pasaporte falso. Desde una habitación de hotel, comenzó a inventar una red completa de 27 agentes ficticios, repartidos por todo el Reino Unido. Ninguno de ellos existía. Para hacer creíbles sus informes, usaba guías turísticas, revistas, horarios de trenes y noticieros de cine que conseguía en Lisboa. Describía movimientos militares, ubicaciones de tropas y detalles de vida cotidiana británica, todo inventado a partir de información pública, sin haber estado nunca en el lugar. En un momento particularmente audaz, inventó que uno de sus agentes ficticios en Liverpool había caído gravemente enfermo justo antes de un movimiento naval importante, razón por la cual no pudo reportarlo a tiempo. Para sostener la mentira, hizo que el agente muriera poco después. Incluso se publicó un obituario falso en un periódico local como prueba adicional. Los alemanes, conmovidos, llegaron a pagar una pensión a la viuda ficticia de un espía que nunca existió. Mientras tanto, en Londres, los servicios de inteligencia británicos habían interceptado las comunicaciones alemanas y notaron algo extraño. Alguien estaba enviando información desde una red de espías en el Reino Unido, que según sus propios registros, no existía. Cuando finalmente rastrearon la fuente hasta Lisboa, se dieron cuenta de que tenían frente a ellos a un hombre que había construido, desde una habitación de hotel, una operación de espionaje completamente ficticia, y que los alemanes le creían cada palabra. En abril de 1942, el MI5 británico decidió reclutarlo oficialmente. Fue trasladado a Londres. Le asignaron un oficial de enlace, Thomas Harris, con quien formaría una de las asociaciones de inteligencia más productivas de la guerra. Juntos, escribirían más de 300 cartas y enviarían más de 500 mensajes de radio a los alemanes a lo largo del conflicto. En Londres, sus superiores le dieron un nuevo nombre en clave, Garbo, en honor a la actriz Greta Garbo, considerada la mejor actriz de su generación.
porque, según sus propias palabras, nunca habían visto a un actor mejor que Pujol. Durante los siguientes 2 años, Garbo se convirtió en uno de los activos más valiosos de todo el espionaje aliado. Su primera misión importante fue apoyar la Operación Antorcha en 1942, enviando información parcialmente falsa que ayudó a confundir a los alemanes sobre los movimientos aliados en el norte de África. Pero nada de eso se compararía con lo que estaba a punto de suceder, porque su mayor prueba llegaría en 1944, y esta vez, un solo error de cálculo podría costar miles de vidas. Los aliados estaban preparando la invasión más grande de la historia militar, el desembarco en Normandía, conocido como el Día D. Para que tuviera éxito, era absolutamente esencial que los alemanes no supieran dónde ni cuándo ocurriría. Garbo fue elegido como pieza central de la Operación Fortitude, el plan de engaño más ambicioso de toda la guerra. Su misión, convencer al alto mando alemán de que la invasión real ocurriría en Pas de Calais, casi 250 kilómetros al noreste de Normandía, y que cualquier movimiento en Normandía sería solo una distracción. A través de su red ficticia de 27 agentes, Garbo alimentó a los alemanes con información sobre un ejército completo que no existía. El primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, supuestamente comandado por el general George Patton, listo para invadir Pas de Calais. Nada de eso era real, pero los alemanes lo creyeron por completo. El 6 de junio de 1944, mientras las tropas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía, el alto mando alemán todavía dudaba. Muchos generales seguían convencidos de que Normandía era solo una maniobra de distracción y que el verdadero ataque llegaría por Calais en cualquier momento. En un movimiento que solo pudo calcularse con precisión quirúrgica, Garbo envió un mensaje de radio a sus contactos alemanes horas antes del desembarco, advirtiendo sobre la inminente invasión en Normandía. El mensaje era, técnicamente, cierto, pero fue cronometrado para llegar demasiado tarde como para que los alemanes pudieran reaccionar a tiempo. El resultado: los generales alemanes retuvieron divisiones enteras cerca de Calais durante semanas después del desembarco, esperando una segunda invasión que nunca llegaría. Ese error costaría a los alemanes un tiempo crucial que los aliados aprovecharían para consolidar su posición en Francia. Historiadores han llegado a afirmar que, sin el trabajo de Garbo, el desenlace de la batalla de Normandía podría haber sido completamente distinto. Lo más extraordinario de toda esta historia es lo que pasó después. En agosto de 1944, apenas semanas después del Día D, el gobierno alemán le otorgó a Pujol la Cruz de Hierro, una de las condecoraciones militares más prestigiosas del Tercer Reich, autorizada personalmente por Adolf Hitler, por sus, entre comillas, extraordinarios servicios a Alemania. 4 meses después, en diciembre de 1944, el gobierno británico lo nombró miembro de la Orden del Imperio Británico, la MBE, en un reconocimiento mucho más discreto por sus servicios reales a los aliados. Juan Pujol García se convirtió así en la única persona en la historia en recibir condecoraciones militares de ambos bandos de la Segunda Guerra Mundial, sin que ninguno de los dos supiera jamás la verdadera lealtad del otro. Pero la historia de Pujol todavía no había terminado, y lo que hizo después es, quizás, la parte más extraña de todas. Cuando terminó la guerra, Pujol temía que agentes nazis supervivientes buscaran vengarse de él si descubrían la verdad, así que tomó una decisión drástica. Viajó a Angola y fingió su propia muerte, supuestamente por malaria. Durante los siguientes 36 años, el mundo lo creyó muerto. Se instaló en Venezuela bajo perfil bajo, donde finalmente abrió una pequeña librería, viviendo una vida tranquila y anónima, lejos de cualquier reflector. No fue hasta 1984, cuando un historiador logró localizarlo con vida, que la verdad completa de su historia salió a la luz. Al año siguiente, publicó su propia autobiografía, contando por primera vez, en sus propias palabras, cómo un granjero de gallinas, sin entrenamiento militar, había ayudado a cambiar el curso de la guerra más grande de la historia. Juan Pujol García murió en Caracas, en octubre de 1988, a los 76 años.
Su historia sigue siendo estudiada hoy en escuelas de inteligencia militar de todo el mundo, como uno de los ejemplos más extraordinarios de engaño estratégico jamás documentados. Un hombre sin entrenamiento, sin recursos y sin haber pisado el país que decía espiar, logró engañar al ejército más temido de su época, usando solamente guías turísticas, una máquina de escribir y una imaginación fuera de lo común. A veces, la historia no la cambian los ejércitos más grandes, la cambia una sola persona, con la mentira correcta, en el momento correcto. Si esta historia te sorprendió, suscríbete al canal porque aquí descubrirás los espías y misterios más increíbles de la historia, contados con documentos, investigaciones y reconstrucciones cinematográficas. Nos vemos en el próximo documental.